Novos Imaginarios é un proxecto moi singular, moi importante para o CEGAC, no senso que é un resumen tamén de toda unha serie de proxectos e exposicións organizados ao longo da historia do CEGAC sobre o cinema, especificamente sobre o cinema e a relación coas artes plásticas e visuais. Novos Imaginarios incide precisamente nese trasvase entre a produción cinematográfica e o museo. Os realizadores incluídos na exposición presentan toda unha serie de proxectos instalativos a partir da súa obra previa, dos seus proxectos propiamente fílmicos e cinematográficos. Estas xornadas seguen, digamos, o fío de toda unha serie de proxeccións que foron organizadas durante os mércores de outubro e novembro con películas, a maioría curtametraxes dos 8 participantes, dos 9 realizadores, xa que Elena Girón e Samuel Delgado forman grupo. Era unha manera de ofrecer ao público a posibilidade de poder visualizar obra que non é moi accesible, obra que está, de algún xeito, en canles difíciles de atopar, e foi realmente unha oportunidade para ver eses proxectos máis personais de cada uno dos realizadores. Estas xornadas, en cambio, o que queren facer é organizar un espazo de reflexión sobre a imaxe, ao mesmo tempo que hai unha serie de proxeccións que abordan mulleres realizadoras galegas. É importante porque, aínda que en Novos Imaginarios hai unha representación importante galega, este momento de reflexión permitiría tamén mañán, especialmente mañán, na mesa redonda, poder facer un plantexamento de como está a cuestión do cinema en Galicia, non só como unha industria, senón tamén como un espazo de creación e de reflexión. Polo tanto, gustaríame aproveitar este momento para agradecer primeiro aos comisarios, a Miguel Ángel Delgado e Nicolás Combarro, obviamente a todos os participantes na exposición e hoxe especialmente a quen nos acompaña, Xisela Franco e Mónica Izquierdo, Marta Ramos Izquierdo, perdón. Bueno, sen máis, vou pasar a palabra a Miguel Ángel Delgado para que poida facer unha presentación máis específica do que vamos a ver hoxe e mañán. Moitísimas grazas por acompañarnos, por estar aquí e por apoiar tamén este tipo de iniciativas. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas a estas jornadas que hemos llamado de reflexión sobre la imagen, porque cuando como comisarios planteamos la muestra Novos Imaginarios, desde el comienzo quisimos tener unas jornadas que nos ayudaran a prolongar y reflexionar más allá de las propuestas en las salas sobre algunas de las temáticas que estas mismas propuestas ponen en juego o por las que son atravesadas. En este contexto, con ese planteamiento, quisimos invitar a 4 ponentes, en este caso Xisela Franco, Marta Ramos Izquierdo, Jaime Pena y Alberto Ruiz de Samaniego, para que desde un punto de vista transversal, más abierto, nos ayudaran también a mirar la exposición. Y en ese sentido esperamos que las jornadas aviven un poco la inquietud por volver a ver y mirar las obras con una nueva perspectiva. Y decía, para que nos ayudaran a mirar esas obras con nuevos planteamientos, ¿no? Con un planteamiento más amplio y más rico.
Desde ese punto de vista, pues tenemos jornadas de reflexión hoy y mañana. Hoy participarán Sisela Franco y Marta Ramos Izquierdo. Sisela Franco, artista, cineasta, docente en Bellas Artes, comunicación audiovisual y ella misma directora. Y Marta Ramos Izquierdo, historiadora del arte, curadora, comisaria de exposiciones, ahora mismo comisaria en el Centro Conde Duque en Madrid, en el que lleva algunos de los programas de audiovisuales que creo que entroncan muy bien con la propuesta de nuevos imaginarios que tenemos en las salas. Gracias a ellas hoy descubriremos alguna forma más amplia de poder entender varias de las propuestas que tenemos en las salas y que ellas mismas van a poder ampliar con sus presentaciones. Y sin más, sin querer extenderme más, voy a dar la palabra a Sisela para que comencemos la jornada de hoy. Muchas gracias a todas. Ya me siento, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias por estar aquí y por invitarme. Es un placer estar aquí en esta exposición tan chula, tan bien montada y tan necesaria, que los cineastas vayamos al museo, que ya es algo que viene sucediendo, y que se hagan buenas exposiciones que nos permitan pensar el cine de otra manera. Yo, bueno, teniendo en cuenta la semana que he tenido, voy a hacer la charla en castellano, porque además está aquí Marta y otra amiga, y quiero que entiendan todo, a poder ser. Teniendo en cuenta la semana que he tenido, más que preparar una charla específica sobre la exposición, conozco el trabajo de los que están en la exposición, me ha encantado, son amigos, varios de ellos muy amigos, y bueno, voy a centrarme, quizá no tanto en la exposición, pero sí en el concepto de cine de museo, que además es un tema que vengo tratando desde hace mucho y que fue como mi primer tema de tesis. Quizá se oye muy alto, ¿no? Está bien. Mi primer tema de doctorado, de investigación. El doctorado me ha ido acompañando los últimos, no sé, 7, 8 o 10 años de mi vida, casi como para darle un sentido de coherencia a mi trabajo, ¿no? Tanto artístico como curatorial. Y quizá la meta nunca llega, pero voy transformando el propio objeto de investigación. Si bien empecé con el cine de museo, es verdad que ahora utilizo el concepto de cine artístico. Si bien no empecé con Galicia, acabé centrándome en Galicia, igual que acabé centrándome en as mulleres do cinema galego, nesa intersección entre cinema e arte contemporánea. Vamos a ver si puedo aportar algo novo que nos achega unha mirada distinta sobre a exposición. Teño un texto escrito e creo que é mellor que trate de enfatizar e de leer. Hace un cuarto de siglo que entramos en el nuevo milenio. Podemos confirmar hoy que todos los ámbitos y profesiones, en nuestro caso de lo que llamamos arte, cine, cultura, se han visto tocados por la revolución digital y por la computerización de nuestras vidas. Voy a coger las gafas. Es que es nuevo objeto, nuevo utensilio en mi vida. A ver. Aquí. Habla de la computerización de nuestras vidas, ¿no? Esto no se mueve. A ver. Bueno, vamos a volver a intentarlo. Lo abrimos. Ahora sí. Vamos a ver si sigue bien. Gracias, Iván. No podemos negar que, a pesar de los innegables avances técnicos de la democratización del audiovisual, de Internet como red global e interconectada, habitamos un mundo más atomizado, que parece más superfluo, tan hipercomunicado como banal. Vivimos en este éxtasis de la comunicación que ya describía Baudrillard hace 20 años, un mundo donde preferimos la simulación a lo real. Ahora nos ofrecen una nueva vuelta de tuerca con la inteligencia artificial, cuyo alcance estamos todavía empezando a entender.
Eso daría para otras jornadas, ¿no? Esta imagen que veis aquí la he hecho pidiéndole a ChatGPT 4 que, con unas cuantas frases, con mi propia voz, que componga una imagen con cámaras, teclados, teléfonos. Bueno, es curioso, ¿no?, lo que se puede lograr con la inteligencia artificial, pero no olvidemos que no es inteligencia de verdad. Tengo un amigo, filósofo, Jordi Pillem, que lo llama invasión algorítmica. Esa digitalización que nos da alas nos lleva también a una mayor deshumanización, en un contexto que favorece sociedades de control y vigilancia donde la libertad, condición fundamental para el artista, está seriamente dañada. Por un lado decimos que la imagen se expande, pero también por otro lado todas las imágenes se comprimen, destino digital, final, todas en lo que es la pequeña pantalla del teléfono móvil. Esta imagen también se la pedí a la inteligencia artificial. Esta pequeña ventana que consultamos de manera obsesiva es un falso oráculo a la mano, es una herramienta de comunicación e incomunicación, de información y desinformación, un artefacto que, siendo útil para el individuo, acaba siendo utilizado para dominarnos. Los poderes siempre van a tratar de usar la tecnología a su favor, en la digitalización del arte o en la educación, en la creación de las imágenes que nos rodean, en la batalla de los medios de comunicación, en la fabricación de narrativas que nos llevan a las guerras crueles e innecesarias que padecemos. Al tiempo es ahí, precisamente, en el arte, en la educación, donde asoman rendijas para pensar el mundo con una mirada crítica y empujar el mundo que está por venir, aquello que queremos que venga. Una mirada expansiva que nos permita recuperar soberanía y libertad. Estamos aquí en un museo, una institución, y dependerá en parte de nosotros, los artistas, las artistas, los críticos, comisarios, directores, teóricos, repensar el museo desde dentro y desde fuera, también desde arriba y desde abajo, repensar la universidad, que yo habito, las facultades de Bellas Artes, volver a pensar en definitiva el ecosistema del arte entero a la luz de este momento de necesaria expansión, que vemos que es también un momento donde el poder nos lleva a la contracción y a la reducción, este momento de quiebra. Yendo al tema que nos ocupa, estamos en la era de la imagen expandida, el arte expandido, la expansión de unas formas de arte hacia otras, el cine que se expande, la fotografía que se expande, la pintura que se expande, la escultura, la performance. Florece lo inmersivo, la experiencia en 3D, la realidad aumentada o la realidad virtual. Cuando Jane Youngblood, teórico que en los años 70 acuñó el término cine expandido, hablaba de expandir el cine, recordemos que hablaba de expandir la mente a través de redes de conexiones neuronales que proporciona la tecnología de la comunicación, como si fuera un sistema nervioso que se expande. Se refería a lo audiovisual como energía expandida. A ver, me falta una diapo. Bueno, no pasa nada, qué pena. La he perdido, aparecerá después. Se habrá colado. Pues como energía expandida como en este mundo de relaciones que se influyen. Se refería a permitir una mayor inteligencia a través de una expansión de la conciencia. Él veía ya una red conectada global, Internet, que activaría la conciencia del sistema nervioso de la humanidad. Expandir era para Youngblood ensanchar, desarrollar la humanidad. En sus últimos años, sin embargo, advirtió el error. El proyecto había quedado truncado por el secuestro de estas tecnologías que posibilitaban aquella libertad, supuestamente, pero que se perdió. Y para reparar ese camino errado, propuso una secesión, un corte tajante, una utopía radical que creara lo que él llamaba mundos alternativos. Hay una charla que tenía en esta diapositiva perdida que se llama La secesión del broadcast, si queréis buscarla, de Youngblood, muy recomendable, respecto a esto que ya es de 2010 y que bueno, murió, no sé si sabéis, hace 2 años.
Ya aquí yo creo que él veía todo lo que se venía encima y lo que ha sucedido en los últimos años. Hablaré en este ratito aquí del cine que se expande hacia el museo, pero no solamente hacia el museo, porque el arte se da más allá del museo, y hablaré de mi trabajo en sintonía con el de algunas artistas gallegas, mujeres que piensan el arte en los márgenes más allá del cine. Para adentrar, es que os veo todos borrosos porque estas gafas, que es la tercera vez que me las pongo, descubro que son de ver cerca, pero entonces lo de lejos no lo ves. Entonces, no sé muy bien cómo voy a hacer. Para adentrarnos en las intersecciones cine-arte, hemos de nombrar un fértil cuerpo de conceptos teóricos, son etiquetas útiles que no están exentas de definiciones problemáticas. Cuando me llamaron Nico y Miguel Ángel para esta charla, conversamos en que sería bueno iniciar el encuentro hablando de qué es el cine de museo, una definición didáctica para aquellos que no conocen el asunto. Y entonces, cine de museo, cine de galería, cine de exposición, cine expuesto, cine expandido, cine instalado, cine artístico, que es un término que estoy utilizando yo más. Son términos de los que ya se ha escrito bastante en los últimos 20 años, con los que se ha definido un tipo de obra audiovisual que no es exactamente videoarte, distinto en origen, sino que es cine en el arte, cineastas en el museo o artistas visuales bajo el signo del cine, podemos decir también. Son prácticas que, si bien previamente existían de forma más marginal, pensemos desde los propios orígenes del cine, ¿no? El concepto de pantalla, que se fue estipulando que fuera una pantalla rectangular, las propias vanguardias en los años 20, en los años 60, es decir, previamente ya existía. Sin embargo, desde finales de los años 90, especialmente el cambio de milenio, explosionó esta idea, ¿no?, de trasladar el cine al museo, en exposiciones, que cineastas mostraran su trabajo en espacios del arte contemporáneo, en museos, galerías, fundaciones de arte. En la otra dirección, también sucede que los artistas acudan al festival, a eventos del cine. También sucede aquí en Galicia. Que los artistas trabajen pensando su obra desde el cine, bajo el signo del cine. También vemos que festivales hacen exposiciones en colaboración con espacios del arte, o festivales que se centran más en un cine artístico, experimental, performativo, que vemos aquí que sucede, ¿no? Desde aquí en Curtocircuito, en el S8 en Coruña, Intersección, Playdoc, sobre eso os hablaré después. Yo uso el término cine artístico para mi investigación de tesis, que tiene que ver con esas intersecciones cine-arte contemporáneo, que incluye el cine en el museo, aunque el cine artístico es un concepto más ancho. El cine artístico y el de museo es un tipo de práctica audiovisual que explosiona motivada por la revolución digital de la que hablábamos al principio, esa revolución que supuso una crisis supuestamente para el cine tradicional. Vimos cómo se cerraban muchos cines, a mí me coincidió en Madrid esa época, cómo el cine se abría al digital. Fue una oportunidad para muchos de nosotros que salíamos de las facultades y de repente teníamos una cámara a la mano para retratar lo real de manera, con una cámara con una resolución y una estética que nos parecía interesante para retratar lo real, sin una limitación de tiempo, ¿no?, que te obligaba a rodar en 16, a rodar en cine. Los cineastas de un cine distinto, los cineastas de los márgenes, por ejemplo yo como cineasta, me veo seducida por la oportunidad de crear producciones a pequeña escala, obras más intimistas, y exhibirlas en un espacio habitualmente dedicado a la pintura, a la escultura, a la instalación o a la fotografía. En esta migración de la caja negra al cubo blanco, el cine del presente, aquí lo veis, ¿no?, la sala cerrada de cine oscura y el cubo blanco, el espacio del museo. Y en esta migración, el cine del presente, ese cine que está en crisis, que se dice que está en crisis, ese cine que dijo Godard que nacía con Griffith y moría con Kiarostami, sin embargo vemos que no muere, que se redefine, que se expande y que se integra y que dialoga con las bellas artes. En el museo, en la galería, yo encuentro acomodo y cierta libertad para desencorsetarme de la sala de teatro, de la caja negra, jugando al tiempo con el tiempo y con el espacio. Nacen así nuevas formas de cine, nuevas narrativas. Y el museo, para no quedarse atrás, para ganar visitantes también, recibe con alegría la imagen en movimiento
y más allá del llamado videoarte que ya existía desde los años 70, introduce en su seno la imagen cinematográfica, como legitimada por esa condición de respetabilidad que parece tiene el cine de autor, la historia y la teoría de ese cine. Pensemos que no todo el cine es susceptible de mostrarse en el museo. Parece tiene que ser independiente, de autor o experimental, de vanguardia. Parece que no encajaría un cine con vocación de entretenimiento o comercial. En principio, en el arte contemporáneo esa no es su función. ¿De dónde viene entonces esa vieja separación, esos muros irreales que se están desmoronando entre disciplinas? Esa separación cine-arte que existía proviene de dos ámbitos con dos historias y protagonistas. El campo del cine con sus directores, directoras, programadores, críticos, festivales, con sus academias y universidades, o el campo del arte con sus comisarios, museos, revistas. Son dos mundos que han ido caminando paralelos, con algunos momentos de encuentro en la historia, antes hablaba de las vanguardias, ¿no? Momentos de intersección, pero que actualmente convergen y se retroalimentan en este desbordante, ramificado y complejo universo de los medios audiovisuales. Al tiempo, los museos acogen proyecciones cinematográficas o retrospectivas de directores o directoras. Si el museo ya incorporara a los videoartistas, a partir de los años 90, con el cambio de milenio, hay un número creciente de artistas que empiezan a experimentar con el espacio de exhibición. Vamos a hacer aquí un repaso rápido por algunos cineastas que han trabajado en el espacio, propiamente cineastas respetados en el mundo del cine y que a partir de los años 90 empiezan a trabajar en los espacios del arte, ¿no? Y repiensan, también con la llegada del digital se rueda más, hay mucho más material, de manera que siempre queda material que le puedes dar otra lectura, ¿no? En este caso tenemos de la película Dest de Chantal Akerman, que era una película de diario de hora y pico. Esta es una versión que hizo, que además se presentó circuló por Estados Unidos, pero que luego se presentó en el Iván en el 96, y quizá es uno de los primeros casos significativos de cineastas, estrictamente hablando, que exploran el espacio del cine, el espacio del arte, ¿no? Primero se ofrecía la película entera en una de las salas, eran 3 salas, y luego en 2 salas más se mostraba la película fragmentada, interpretándola de otra manera. Otro ejemplo, y vamos a pasarlo rápido. A mí esta exposición recuerdo que sí me marcó. Yo me marchaba a Canadá en ese momento y recuerdo ya empezar a interesarme por este tema a partir de esta exposición concreta. Y escribir mi primer ensayo en Canadá sobre esta exposición entre la Casa Encendida y el CCCB de Barcelona, entre Erice y Kiarostami. Kiarostami ya venía trabajando desde la llegada del digital, si conocéis su cine, y incorporando el vídeo y haciendo piezas pequeñas, además de que era fotógrafo. En fin, aquí entraba en una sala, tenías entrada por un lado y por el otro. Por una sala estaba toda la obra de Kiarostami para esta exposición y por el otro de Erice. Aquí vemos su parte fotográfica, esa escultura que es fotografía y escultura, bosque de hojas, y una proyección sobre el suelo, Slippers, vídeo digital. Y Erice más vinculado a lo plástico. En la exposición había algunos cuadros de Antonio López, y también recordar que fue como un pistoletazo de salida para la idea de videocartas, de correspondencias, porque a partir de ahí que no se publicaron nunca las correspondencias entre Erice y Kiarostami, porque no quería, yo creo que porque yo los conocía a los dos y tuve oportunidad de estar en 2 talleres con Kiarostami y en uno aquí en la plantación con Erice, pero el de Kiarostami fue un taller largo y creo recordar que me dijo que Erice no quería publicarlas, es decir, nunca llegaron a salir. Sin embargo, sí, a partir de las correspondencias, que entra dentro de los géneros del yo, de ese cine que se expresa en primera persona, sí que, como seguramente sepáis, salieron después otras correspondencias, ¿no? Pues Guérin, creo que era con Mecas, Isaki Lacuesta, que está aquí en el museo, con Naomi Kawase. Bueno, Chris Marker, genio del cine ensayo. Fijaos, estas instalaciones del año 90,
Peter Greenaway también fue de los primeros. Michael Snow, que bueno, siempre fue cineasta y artista, ¿no? Es que claro, etiquetar es difícil y encajonar. A veces son artistas que trabajan bajo el signo del cine. El mismo año de la exposición de correspondencias hubo una exposición en el Pompidou, de Godard. La propia exposición de correspondencias fue al año siguiente al Pompidou. Agné Varda también fue una de las primeras, maravillosa, y además es interesante, ¿no?, ver cómo repiensan su propia obra jugando con la posibilidad de expandir el tiempo y de trabajar sobre una superficie, una instalación, una superficie con volumen. Haroun Farocki, Trint Minah, Apichapong, Tacita Din, la instalación, veis a la derecha en la Tate. Y aquí José Luis Guerín fue invitado precisamente por Samaniego para la Bienal de Venecia, creo que fue en el año 2010. Y esto también lo hablé con Guerín y le entrevisté sobre este tema, y él no se le hubiera ocurrido, de no ser porque Samaniego le dio un poco le animó, y a partir de ahí Guerín empezó a trabajar y vio ahí que se le abría una oportunidad. Isaki Lacuesta también fue de los primeros y además tiene, yo no sé si estoy viendo un PDF antiguo, pero bueno, porque estoy viendo que yo tenía enlaces aquí que no están, no pasa nada. Isaki Lacuesta tiene en su propia web, podéis ver una buena parte de su trabajo de instalaciones. Ha pensado mucho el cine en el museo, Isaki, ¿no? Porque hay cineastas que lo han hecho a lo mejor de una manera más puntual, porque les invitan en un momento dado, pero Isaki sí que yo lo entiendo como de los primeros cineastas que empezaron a trabajar y a pensar el cine en el espacio, aquí en el Estado español, ¿no? Bueno, luego tenemos museos que abren, como el I Film Museum, que me parece que era del año 2000, o sea, es un museo reciente, 2006. Estoy con la página, ya estoy en la página 4. Dejadme volver al origen. Y yo estuve en una exposición de Belatar, pero también ha habido exposiciones de Fellini, de los hermanos Quay, de Cronenberg, de William Kentridge, de Antonioni, de Kubrick, de Van der Keuken. Por ceñirnos al caso gallego, que es a donde íbamos, y esto era como una contextualización, porque también hubo ese primer movimiento en los años 80 que tuvo impacto y que se movió fuera, ¿no? Y era conocido el videoarte, pues Antón Reisa, Villaverde y otros. Y hace poquito aquí en el CEAC también hubo una exposición del director iraní Asghar Farhadi, y ahora tenemos Nuevos Imaginarios. Y por el medio también hubo otras, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué menciono aquí el nuevo cinema galego? No hace falta decir mucho, porque aquí no cabría, además, sobre este movimiento de cine de vanguardia en Galicia, que se posicionó con fuerza en el panorama de los festivales de cine independiente y de autor internacional. Es un movimiento con voz propia, marcado en su inicio por los escasos recursos de producción, pero que apostó siempre por un discurso de autoría y riesgo, cuyo talento e innovación en las formas le conectó con las vanguardias internacionales. Esta época de primavera del audiovisual, que comenzó, podemos decir, allá por el 2006, también con las ayudas del Agadic de Talento, gracias a personas como Manolo González. Este movimiento que persiste, esta primavera que persiste, que se renueva, y que ha sido especialmente auspiciada por una serie de festivales originales que tenemos aquí, también en Galicia, donde hay casi 40 festivales de cine, de los cuales 20 están asociados en Proxecta, esta asociación de festivales referencia. Bueno, pues algunos de estos festivales que empezaron muy pronto, como Playdoc, Cine Europa, Curtocircuito, el S8, Mostra de Cinema Periférico, o más recientes como Nuevos Cinemas en Pontevedra o Intersección, sirvieron y sirven de escaparate para intercambio entre, además, cineastas gallegos y cineastas de fuera, porque hemos tenido la suerte de recibir como a la crema de la vanguardia internacional, que muchas veces hacía aquí su primera retrospectiva.
O sea, no tenemos nada que envidiar a cualquier movimiento de vanguardia internacional. Y bueno, siempre digo que los festivales gallegos fueron como nuestras universidades, o sobre todo para la gente que estaba aquí, ¿no? Porque muchos nos formamos fuera, en Cataluña, a lo mejor en la Pompeu, en la Autónoma, en mi caso en Canadá, y muchos otros directores que nos hemos formado fuera y luego vinimos, pero es verdad que en Cataluña estaba la Pompeu con el máster en documental de creación, de donde viene Guerín, Isaac y La Cuesta, y aquí como que siempre digo que los festivales son como como las universidades de la calle, ¿no? Es verdad que en los últimos años creo que la universidad en Galicia se ha ido vinculando un poco más al movimiento y a lo que pasaba afuera, pero también es verdad que durante mucho tiempo he vivido totalmente al margen del contexto. Entonces, en estos cineastas, por nombrar algunos cineastas de este movimiento, sobre todo así como más del inicio, ¿no? Ya estaban ahí Oliver Laxe, Eloy Enciso, Xurxo Chirro, Peque Varela, de animación. Y además os voy a ir enseñando, fijaos, Alberto Gracia, Lois Patiño, Marcos Nine, Sandra Sánchez, Alberto Pagán, Margarita Ledo, bueno, muchísimos otros, Eloy Domínguez Serén, Ramiro Ledo, Sacio Baño, que me lo acabo de encontrar rodando ahí fuera. Hicieron películas que abrieron un camino hacia una lista de innumerables directores y directoras que fueron apareciendo en un ecosistema creciente y que hacían un cine distinto. En este ecosistema, obviamente, no son solo directores o festivales, también hay programadores, revistas como A Cuarta Parede. Bueno, aquí vemos unos cuantos carteles seleccionados que nos dan una idea visual de que es obvio que tanta película interesante. Por cierto, Cinema e Muller, un proyecto del que luego, a ver si puedo hablar un poquito, es innegable pensar que tanta película interesante ha tenido que de alguna forma impactar en la cultura y en el audiovisual galego, ¿no? Que todo esto influye en todo el ecosistema audiovisual. Entre estos cineastas, que son muchos, yo vengo estudiando e investigando a las mujeres entre el cine y el arte en Galicia, o que trabajan vinculadas a Galicia, o que son gallegas, que también son muchas, pero aquí mencionaré aquellas cineastas o artistas visuales que exponen o instalan sus obras, a lo mejor no de manera continuada, o sí, pero que instalan sus obras en el espacio del museo. Es decir, que han pensado el cine más allá del cine, que han expandido el cine. ¿Veis? Bueno, seguimos así con unas de las últimas. Fijaos cómo en los últimos años ya tenemos más cine dirigido por mujeres. Decía antes que yo ya comenté, ¿no?, que yo prefiero englobarlas en mi estudio, en mi investigación bajo el término cine artístico, que me elimina algunas connotaciones históricas que a lo mejor tiene el concepto de cine de vanguardia o cine experimental, porque bajo este término, que es directo, me sirve mejor para ilustrar con claridad esa idea, ¿no?, del cine y el arte. Me permite estudiar también el fenómeno a nivel internacional. Hay términos próximos, voy a pasar de largo por aquí, pero bueno, fijaos abajo, ¿no? Ya cuando yo vivía en Canadá, el término cine museo, que era, bueno, cine de artistas, ¿no?, artist cinema o film of museum se utilizaba, pero es verdad que allí se vienen utilizando conceptos como New Media Object, que es un concepto de Lev Manovic, pero Media Art, Time-Based Media Art, New Media. Bueno, pero tenemos términos dentro del cine próximos artístico, que es Found Footage, los géneros del yo, el cine ensayo, el cine autobiográfico, los autorretratos filmados, las videocartas, también en documental de creación, videoarte, cine y vídeo de artistas, live cinema, que es interesante este término porque creo que ahí en el cine en directo se están abriendo nuevas vías y nuevos caminos y que hay artistas visuales que están experimentando en esa línea y que muchas veces el Festival de Cine no atiende a lo que está ocurriendo en esa línea, ¿no? Por ejemplo, Curtocircuito sí, y por ejemplo Playdoc también, y por ejemplo el S8 también. Bueno, aquí tenemos ejemplos de cineastas a nivel internacional, en esa intersección cine-arte. Y aquí tenemos, fijaos, solo sin
matarme mucho a buscar nombres, mujeres que están haciendo un cine pequeño, un cine con una mirada artística, poética, de los cuales escogí estos para hoy simplemente hacer un... Sí que es verdad que cogí un archivo antiguo, no pasa nada. Mujeres que puntualmente han trabajado en la sala. Jaione, por ejemplo, aparte que tiene varias películas experimentales previas o paralelas a Arima y a su última película, maravillosa. Tenemos a Ocorno, tiene algunas piezas pensadas para el espacio expositivo. Podéis consultarlo en su web. Carla, desde luego, es un ejemplo claro. Ha trabajado en el mundo del arte contemporáneo desde el inicio y se mueve muy bien entre los dos mundos. Además trabaja en celuloide, tanto fotografía como cine. Y un poco pongo aquí unas palabras que son las que siento que definen a estas directoras, ¿no? Si tengo que pensar en ellas, en el caso de Jaione, pues trabajó mucho en el guión, ese peso del guión, la dirección artística, y luego a nivel conceptos, intimidad, el cuerpo, como el animal humano, la fisicidad. En el caso de Carla, naturaleza, paisaje, el vacío, lo invisible, misterio, el tiempo, percepción, filosofía, el viaje. Tengo la suerte además de que son todas amigas y eso es una verdadera suerte. Ana Domínguez, aparte de directora de uno de los festivales más interesantes de cine experimental del mundo, lo puedo decir así porque es así, el S8, con Ángel Rueda, y toda la labor que hacen de visibilizar el trabajo de otros, también tiene, cuando tiene tiempo, hace, aparte de sus cortos y su película Os fillos Davide, no sé si sabéis que tiene un trabajo de cine que es más cine expandido y que, bueno, entonces pongo ahí autobiográfico porque trabaja desde lo autobiográfico, pero cuando hace performance de cine expandido, trabaja con cine doméstico, siempre con celuloide, ¿no? La idea de memoria, de tradición, que ya está en su película Os fillos Davide. Marc Caldas, que va a tener aquí su exposición pronto, no sé cuándo, pero pronto, en enero. Y que, por ejemplo, aquí vemos su película última, que la va a presentar aquí con 4 pantallas, bueno, no quiero desvelar, pero bueno, la va a presentar aquí de otra manera, que es como fue pensada en inicio. Es curioso porque esta peli de Mar, cuyo título no recuerdo, que es, no sé si alguien recuerda el título de la película de Mar, que fue premiada precisamente en el Festival Mice, yo creo, aquí en el Museo Pobo Galego. Bueno, en inicio, como me sucede a mí, fue pensada como un proyecto expositivo y luego finalmente sacó como la película. Bueno, palabras que me definen a Mar, que además es mi directora de tesis, con Margarita Ledo, feminismo, relaciones de poder, política, arte y sociedad, memoria histórica, docencia. Docencia pongo en aquellas que todos al final de alguna forma hacen talleres o todos estos cineastas que estoy mencionando, pero bueno, cuando pongo docencia es porque trabajan de manera continuada, normalmente en la universidad. El caso de Diana, que también ha hecho proyectos para espacios expositivos o sus películas se han proyectado en museos. Trabaja entre el documental y la ficción, como es montadora, sin duda esa idea del ritmo y la estructura que está ahí como innata en su manera de ver. Ahora está en Ámsterdam, en un máster de profesora, ¿no? Elena y Samuel, que están aquí, los pongo juntos. En la última versión había puesto a Elena sola, por aquello de que, bueno, aunque trabajes en colectivo, Elena también tiene su mirada única, ¿no? Y se han visto aquí las películas estos días. Xiana Gómez Díaz, y está bien porque algunos nombres hay gente que a lo mejor, Xiana estaba más vinculada a Barcelona, tiene algunos proyectos, no voy a entrar en la web, porque si empiezo a entrar en la web de cada una, pero bueno, por ejemplo, este es un proyecto de diarios de adolescentes que también presentó en museo, y aparte de esa faceta como directora, tiene ese componente de investigación fuerte que tienen no todos los cineastas, porque tiene, por ejemplo, María Ruido, o que tiene Enar de Dios,
Enar de Dios también es otro ejemplo muy interesante de ensayo audiovisual y que piensa el artista visual y que trabaja ahí como desde las artes visuales, pero bajo el signo del cine, ¿no? Fotografía, arte y ciencia como temáticas, pongo. Trabaja la idea del archivo, de colonialismo, ecología y medio ambiente. Marta Valverde, que aunque tiene una formación en comunicación audiovisual, se mueve muy bien también en los espacios del arte y bueno, la idea de conferencia performativa me gusta mencionarla porque es algo que ella ha pensado y ha trabajado y ha realizado varias conferencias performativas. Interesante también el concepto de live cinema que os decía antes, que de alguna forma trata de reivindicar que ahí hay una narrativa cinematográfica, en esos artistas, cineastas que trabajan con programas y que lanzan imágenes y en directo crean narrativas. Creo que es ahí donde se está dando una parte a la que no se le está prestando demasiada atención, que tiene mucho que ver con las vanguardias. Algunos de estos artistas no vienen del cine, por ejemplo Marta Verde, que luego veremos una diapo que tengo de ella, y vienen más de la escena de la música electrónica, a lo mejor, o de la escenografía, y a lo mejor no vienen de la tradición del cine. En el caso de Marta sí, y también nuevamente hay como una separación entre lo que son los visualistas que vienen más de la escena de la música electrónica, pero que reivindican su trabajo como artístico, como nuevas narrativas del audiovisual, y luego los cineastas expandidos que vienen del mundo del cine, con la tradición del cine experimental, y parece que no siempre se encuentran, ¿no? Yo tengo la alegría de programar en Playdoc desde hace 5 años una línea que se llama Cinema Percorridos, que precisamente intenta invitar a todos, porque hay una escena interesante de visualistas en Galicia, intenta también unir a visualistas que vienen más de la tradición del digital y de la música electrónica o de la escenografía y que normalmente no habitan el espacio del cine, con cineastas expandidos como Ana Domínguez, Ángel Rueda y otros que trabajan más con proyectores de Super 8, 16, porque existen a veces estas separaciones artificiales cuando en realidad parte de lo que están haciendo se parece. Judith a la taberna, súper interesante lo que está haciendo Judith, ahí a caballo también. Fijaos, esta exposición fue aquí en la Fundación Granel hace poquito y tiene obra de cine experimental, tiene ya bastantes películas experimentales, trabaja mucho la puesta en escena, es fotógrafa, estudió en la Facultad de Bellas Artes, o sea, también desde la fotografía, y en temáticas de ella, ¿no? Como la magia, la fenomenología, la conciencia, la naturaleza. Son temáticas que se repiten también en todo el cine en Galicia, yo creo, ¿no? Como esa etnografía experimental y en el caso de algunos como con esa ansia de trascendencia, ¿no? Bego Santiago, que hoy vamos a ver una peli suya, que además comisarié para el proyecto de Cinema Muller que os comentaba, afincada en Berlín, de las primeras mujeres que artistas que empezaron a trabajar con programas como Modulate y MadMapper, que son programas de mapping, que ya no le gusta usar este término porque es cuando como aquí en la Catedral de Santiago se proyecta en el edificio, entonces se rompe el edificio, como que estos artistas ya han trascendido la fachada que se rompe y tienen una mirada como muy personal. Aquí vemos una instalación proyectando la imagen en el agua. Entonces ella prefiere hablar de proyección de luz sobre volumen y no el término mapping que no le gusta, ¿no? Palabras que la definen para mí: simulación, interactividad, porque a veces trabaja con sensores que activan el movimiento de la imagen cuando entra el espectador. Se mueve en el mundo del arte contemporáneo, pero cuando le invitamos a participar en Cinema Muller, de alguna forma vino al mundo del cine y se le abrió una puerta. Y la peli que se va a ver hoy aquí tuvo el premio Mejor Documental en el Festival Alcances. Entonces vemos ahí como claro que hay sinergias. Solo hay que invitar a los videoartistas al espacio del cine y viceversa, o a los artistas visuales. María Ruido también tiene y empezó en sus primeras piezas, que eran casi una prolongación de su investigación, se encajaban más en lo que llamaríamos videoarte, ¿no?
pero desde que empezó a trabajar, quizá con la película La memoria interior, que empezó a trabajar el archivo personal y hacer ensayo personal, autobiográfico, probablemente una de las primeras películas de cine autobiográfico que se hicieron antes que fue a Memoria Interior, creo que es anterior al cielo gira de Mercedes Álvarez, por pensar que ella cuenta que fue de manera muy intuitiva, que se desplazó a hacer un cine autobiográfico sin saber muy bien que estaba haciendo documental de creación, porque eso se empezaba a hacer también en la escuela, en la Pompeu, pero su formación venía más de historia del arte, de bellas artes, y bueno, términos que la definen para mí, subversión, trabajo femenino, descolonización, historia, ensayo, trabaja el ensayo y esa idea del montaje Frankenstein que ella utiliza para definir su obra. Lara y Noa Castro, que son dos artistas muy jóvenes que están en Suiza ahora y con una beca de la Fundación Botín. Y bueno, casi todas estas las he comisariado yo no a todas, pero para el proyecto de Playdoc. Todas aquellas que están en el cine expandido o como visualistas han estado en Playdoc. También Lara y Noa Castro. Tienen trabajos de cine experimental, trabajan la performance, en los últimos años han integrado mucho más la performance y en temas que las definen: inconsciente y vida onírica, tradición oral, autoficción. Hacen ellas siempre el vestuario, afecto, cultura, familia, Costa da Morte, que es de donde son. Marta Verde, os comentaba antes, visualista, trabaja esta idea de live cinema, profesora en la Universidad de Berkeley, Valencia, y bueno, esta idea de artist maker, que le encanta toda la cacharrería, y arte digital computacional. O sea, son nombres de artistas cuyo trabajo es muy interesante para, no sé, que realmente no es gratuito, ¿no? Que las esté mencionando aquí. Un poco esa obra os habla de términos como etnografía experimental, como ese cine artístico susceptible de estar en el espacio del arte, pero que nace más desde el cine experimental. O obras como Vía Láctea, que sí que fueron más pensadas para museo, en una estampa de maternidad, y que luego tienen su versión expositiva, que luego tienen su versión para festival y se mueven por festivales. Y eso me ha pasado varias veces, que empiezo una peli más encargada, comisariada. Esto, por ejemplo, era para el Espacio Normal, dentro del marco del Festival S8, y Gyoyakusa, que se va a ver hoy aquí. Sí, voy a ver esto, que aunque sea un minuto. A ver si me deja. Porque tenía la versión expositiva y luego la versión que vais a ver aquí hoy, que es la versión en cine. Y en la versión expositiva, codirigida con Ansela Caramés, que era la comisaria de la exposición, me resultó interesante porque, por un lado, el espectador tenía acceso a la sala de exposiciones, pero por otro podía acceder, donde era un paseante de museo, ese paseante que puede ver la obra y entrar en cualquier momento y que no importa porque no la va a ver nunca entera. Y además eran dos pantallas, porque la pantalla de abajo eran como los intercambios, una selección de intercambios de vídeos, como de videocartas que nos habíamos hecho Ansela y yo, pensando en Japón, que era el tema, Japón en Galicia. Y sin embargo luego tenías acceso a una sala a través de un pasillo que te permitía sentarte con una pantalla de retroproyección y ver la película cómodamente sentada en una sala adecuada, con buena acústica, con lo cual tenías como esa doble manera de ver el cine en el museo, como paseante, y luego en la sala, en la sala oscura. No. 固まって広がって、そして島に変わりました。その島は小野小島と言います。 Esta es la película. Entonces, versión expositiva, igual no la tengo. Pero bueno, os hacéis una idea ahí con la foto. A ver, esta creo que sí que es. Y bueno, para mí era interesante porque también cómo se expone el cine en el espacio del arte.
Cuando tienes un museo que respeta la obra, donde hay unos medios, unos proyectores decentes, donde no importa que te pinten las paredes de negro y no vas a tener un conflicto por pedir lo mínimo con lo que crees que debe de estar expuesta tu obra, ¿no? Pero esa necesaria pedagogía que también vemos que se necesita en los espacios, porque muchas veces te piden obra, pero ya cuentas con que se va a exponer mal. Entonces vamos a pasar aquí. Mira, esta era una exposición sobre el desastre de Fukushima. Y aquí vemos, bueno, en el lateral derecho veis como una entrada a un pasillito y accedías a una sala de cine. Bueno, en fin. Seguimos, voy a ver esto muy rápido todo. Vale. Esta es otra obra que fue comisariada para Didac, y que tiene la versión que hice para Didac, pero luego era como, no, aquí se me abre un mundo y tengo que hacer una peli. Y entonces hice una peli de cine-ensayo sobre Margarita Ledo, un retrato, igual que hice un retrato con Encarna, que está aquí, Encarna Otero, y también lo mismo sucedió. ¿Recuerdas? Era para un espacio expositivo y finalmente la versión cine funcionó. O sea que, y en el caso de Didac era una exposición comisariada con Lois Patiño, con Jaione, y se nos pedía, y con Alfonso Zarauza, 4 colegas éramos, y teníamos que hacer cada uno un retrato que iba a estar expuesto en la galería, con unos horarios además para que se viera. Bueno, solo esta, que sí que es una peli de 8 horas, que se hizo en el marco interior-exterior durante, y en lo visual, mientras en lo visual se desarrollaba un día, desde la mañana a la noche, desde una ventana de nuestra casa en Bayona, en lo sonoro asistías al aprendizaje del lenguaje de mi hija desde los 0 hasta los 3 años. Entonces, dependiendo de si entrabas por la mañana, al mediodía, por la tarde. Y era una exploración interesante porque la gente me decía, es que fui a las 12 de la mañana, pues pillaba luz de 12 de la mañana. Si iba por la tarde, noche, pillaba la caída del sol. Según la hora en la que iba, era como invitado a la intimidad de mi casa. A través del sonido accedía a las conversaciones entre una madre y una hija, y a través de lo visual era un desarrollo de un día, ¿no? En fin, es como se puede explorar en el espacio y plantear proyectos donde no se va a proyectar en una sala de cine en general, aunque nuestra Filmoteca galega es verdad que se arriesga y tenemos una filmoteca bastante radical que estaría dispuesta a poner, como ha sucedido, películas muy largas. Y luego, muy rápidamente, proyectos que haya hecho y que han jugado con esa intersección entre el cine y el arte. En el proyecto Cinema y Muller yo invité a varias videoartistas como Carmen Nogueira, como la propia Bego Santiago, a participar en este proyecto y a realizar una película todas juntas. Fue un mapeo de mujeres que estaban haciendo cine en Galicia. Cuando nadie daba un duro porque encontrara más de 6, me decía algún programador, conmigo incluida, encontré 70 directoras solo en la provincia de Pontevedra. Y luego de esas 70, con Beli Martínez, productora, seleccionamos 10 e hicimos una película colaborativa, Visions, en 2016. Se grabó en 2015 y tenían un dinero para cada una de ellas para hacer. Nos conocimos, vimos los trabajos de las otras y tomamos conciencia de que había camaradas trabajando en la geografía próxima, a veces no, a veces vivían fuera, pero bueno, creamos una red de amistad fundamentalmente que se extendió mucho más allá del proyecto, ¿no? También me gustó mucho estar en el lanzamiento de este proyecto, el MOCA, que era el primer museo online de cine autobiográfico, donde realicé el inicio, un poco la dirección artística, con Pablo Gómez Sala, que es el director del museo, y un defensor del cine doméstico, y fue un proyecto muy bonito, donde también realicé la primera exposición tratando de trazar una genealogía del cine autobiográfico canadiense. Entonces fuimos proyectando películas de estos cineastas que veis aquí, no voy a entrar porque no hay tiempo,
Y luego 2 proyectos, uno es Playdoc, uno es Cinema Percorridos en Playdoc y otro es Paraíso en el S8. En Playdoc, lo interesante, lo pongo ahí, es una experiencia original que en su 4ª edición lleva el cine de arte más allá de la pantalla tradicional para expandirlo en los lugares históricos de Tui. Una experiencia inmersiva, multipantalla y única que se disfruta durante un paseo nocturno de 1 hora y media por la ciudad. Proponemos a un grupo de artistas, cineastas o artistas visuales el desafío de resignificar 3 espacios habitualmente no abiertos al público. Esos creadores utilizan sus proyectores como herramientas prodigiosas y en sus espectáculos multipantalla de cine expandido o de cine en vivo, en directo, exploran nuevas formas de hacer cine. Y aquí tenía para enseñaros los vídeos de, pues eso, cada año hemos invitado a 4, 5, 6 artistas y trabajaban con un tiempo de antelación sobre el espacio. El primer año se llamó Noite a Deriva, el segundo Visiones Nocturnas, el tercero Coreocinema, Inmersión Sonora el 4.º y el 5.º este año Distopía Panóptica. Y luego cierro ya con este proyecto del que me siento muy orgullosa también, que es, en este caso, llevar a los artistas, en este caso jóvenes artistas, alumnos, al Festival S8. Se les invita a que muestren sus películas en el CEGAC, a que estén allí 4 días, bueno, que les cambia el chip totalmente porque se sienten súper acogidos en este festival maravilloso. Conocen a directores de la vanguardia internacional, se les trata de igual a igual, con todos los gastos pagados. Consigo que entre la universidad, el festival, no tengan que preocuparse de eso y estén allí 4 días aprendiendo. Y me pareció interesante este proyecto porque es una manera de entender que los alumnos de Bellas Artes, de alguna forma, de manera muy intuitiva, aquí tengo a uno, entienden el cine como un arte. Tú vas a una facultad de comunicación audiovisual y algunos pocos alumnos van a entender y a conectar con esta idea del cine experimental, del cine de vanguardia, porque un poco consideran que son como los raritos del cine. Sin embargo, en una facultad de Bellas Artes existe esa especie de capacidad innata para entender la imagen en movimiento como una parte de toda su expresión a través de distintas formas artísticas. El cine, la imagen en movimiento, viene a integrarse entre la pintura, la escultura, la performance. De manera innata parten de un pensamiento como más de la libertad como condición de partida. Y con esta idea de libertad, de reivindicar la libertad y la expansión contra la contracción, con toda la pena de no haberos enseñado los vídeos, voy a cerrar para que pueda entrar Marta y podamos continuar.